Buenas tardes. Voy a leerles hoy el capítulo 9, retomando lo que Hilton nos leyó. Obviamente, antes de hacer la lectura del capítulo, una breve, digamos, narración de lo que fue mi experiencia con la lectura. La verdad, yo en el colegio nunca leí. Era más bien un estudiante malo, entre comillas malo pues, no me gustaba la lectura. Fue después de muchos años que descubrí un autor como Federico Nietzsche, que me fue, digamos, como ganando ese gusto por la lectura. Fue, digamos, una experiencia muy reveladora porque hasta ese momento, la verdad yo pensé que no servía para nada. Está en un momento, digamos, de mi vida muy complejo porque era un momento en el que hay que tomar decisiones que de una manera u otra definían lo que podría ser, obviamente, en el día de hoy. Y yo pienso que, si bien ya no leo a Nietzsche como lo leía antes, siempre voy a estar agradecido profundamente con ese autor porque realmente fue el que me abrió la puerta a este asunto de la lectura, el que me hizo apasionarme por ella, y gracias a ello fue que logré encontrar mi vocación, en este caso encontrar en la filosofía aquello que me llamaba, aquello que me sentía que realmente le podía dar sentido a mi vida. Y desde esa, digamos, talante existencial, creo yo que realmente la lectura se convierte prácticamente en una manera de salvar tu propia vida. Creo yo que lo que leemos define obviamente lo que somos hasta cierto punto, y de una manera u otra es imposible hacer abstracción de cómo pensamos, de cómo interpretamos la realidad, de cómo asumimos nuestros problemas, de cómo leemos la sociedad, en fin, un montón de situaciones. Si, digamos, hace esa lectura sin hacernos referencia a lo que hemos leído. Bueno, sin más preámbulos, voy entonces a leer el capítulo La caída de la casa Usher, capítulo 9, de Edgar Allan Poe. No soy muy bueno para pronunciar nombres en inglés, así que espero que tengan un poco de paciencia con ello. ¿Listo? Entonces, no debes mirar ni mirarás eso, dije, estremeciéndome, mientras con suave violencia apartaba a Usher de la ventana para conducirlo a un asiento. Estos espectáculos que te confunden son simples fenómenos eléctricos nada extraños. O quizá tenga su horrible origen en el miasma corrupto del estanque. Cerremos esta ventana. El aire está frío y es peligroso para tu salud. Aquí tienes una de tus novelas favoritas. Yo leeré y me escucharás, y así pasaremos juntos esta noche terrible. El antiguo volumen que había tomado era Maastricht, de Lancelot Canning, pero lo había calificado de favorito de Usher más por triste broma que en serio, pues poco había en su prolijidad tosca, sin imaginación, que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad de mi amigo. Pero era el único libro que tenía a mano, y alimenté la vaga esperanza de que la excitación que en ese momento agitaba al hipocondríaco pudiera hallar alivio, pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes, aún en la exageración de la locura que yo iba a leer. De haber juzgado, a decir verdad, por la extraña y tensa vivacidad con que escuchaba o parecía escuchar las palabras de la historia, me hubiera felicitado por el éxito de mi idea. Había llegado a esa parte bien conocida de la historia
en que Ethelred, el héroe de Trist, después de sus vanos intentos de introducirse por las buenas en la morada del eremita, procede a entrar por la fuerza. Aquí se recordará, las palabras del relator son las siguientes, y abro comillas, y Ethelred, que era por naturaleza un corazón valeroso y fortalecido, además, gracias al poder del vino que había bebido, no aguardó el momento de parlamentar con el eremita, quien en realidad era de índole obstinada y maligna, mas sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el estallido de la tempestad, alzó resueltamente su maza y a golpes abrió un rápido camino en las tablas de la puerta para su mano con guantelete, y tirando con fuerza hacia sí, rajó, rompió, lo destrozó todo en tal forma que el ruido de la madera seca y hueca retumbó en el bosque y lo llenó de alarma. Cierro comillas. Al terminar esta frase me sobresalté y por un momento me detuve, pues me pareció, aunque enseguida concluí que mi excitada imaginación me había engañado, me pareció que de alguna remotísima parte de la mansión llegaba confusamente a mis oídos algo que podía ser, por su exacta similitud, el eco, aunque sofocado y sordo, por cierto, del mismo ruido de rotura, de destrozo que Launcelot había descrito con tanto detalle. Fue, sin duda alguna, la coincidencia la que trajo mi atención, pues entre el crujir de los bastidores de las ventanas y los mezclados ruidos habituales de la tormenta creciente, el sonido en sí mismo nada tenía, a buen seguro, que pudiera interesarme o distraerme. Continué el relato, abro comillas. Pero el buen campeón, el Red, pasó la puerta y quedó muy furioso y sorprendido al no percibir señales del maligno eremita y encontrar, en cambio, un dragón prodigioso, cubierto de escamas, con lengua de fuego, sentado en guardia delante de un palacio de oro con piso de plata, y del muro colgaba un escudo de bronce reluciente con esta leyenda: quien entre aquí, conquistador será. Quien mate al dragón, el escudo ganará. Y Ethelred levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó a sus pies y lanzó su apestado aliento con un rugido tan hórrido y bronco, y además tan penetrante, que Ethelred se tapó de buena gana los oídos con las manos para no escuchar el horrible ruido, tal como jamás se había oído hasta entonces. Cierro comillas. Aquí me detuve otra vez bruscamente, y ahora con un sentimiento de violento asombro, pues no podía dudar de que en esta oportunidad había escuchado realmente, aunque me resultaba imposible decir de qué dirección procedía, un grito insólito, un sonido chirriante, sofocado y aparentemente lejano, pero áspero, prolongado, la exacta réplica de lo que mi imaginación atribuyera al extranatural alarido del dragón, tal como lo describía el novelista. ¿Ok? Con esto finalizó este 9º capítulo. Espero que les guste, ojalá que no haya leído muy enredado, y hasta la próxima.